vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Dejo el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Bien, muchas gracias. Agradezco infinitamente a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos concede, no solamente a mí, sino a cada uno de nosotros. Y gracias porque el Señor la trajo con bien y se siente muy mejor. Que el Señor derrame ricas bendiciones sobre usted y la hermana Brenda en esta programación de Cadena de Oración. Quisiera abordar en este momento sobre el tema el mayor gozo que se puede oír de la verdad, de la sinceridad y de la fidelidad. Estoy hablando de la tercera carta del apóstol Juan, que fue escrita por los años 96 después de Cristo. Y encontramos aquí el amado Juan escribiendo esta epístola o esta carta a un tal Gallo que era un hermano desconocido y que él lo elogiaba por su hermosa hospitalidad. Él era un buen hospedador de los hermanos itinerantes, de los ministros itinerantes que llevaban el mensaje de la verdad. Y para él era de mayor gozo oír que sus hijos se mantenían firmes en la verdad. Y elogiaba a Gallo porque, siendo un dirigente, él era un colaborador de los hermanos itinerantes que se mantenían y llevaban el mensaje de la verdad. En los versículos 5 en adelante, continuamos y vemos los elogios que el apóstol Juan le hace a Gallo, que era su hijo en la fe. Y también, más adelante encontramos como él dice que se gozaba por sus hijos que se mantenían en la verdad que habían recibido. Gallo era un dirigente, posiblemente un anciano, ¿verdad? Entonces, a quien el apóstol Juan amaba por su fidelidad, por su firmeza en la verdad. Él recibía a los hermanos itinerantes, a los ministros, a los maestros que llevaban el mensaje de la verdad y viajaban llevando ese mensaje de la verdad y se mantenían en la verdad, en el mensaje que habían creído. Los versículos 9 en adelante nosotros encontramos de tercera de Juan cómo los hermanos que llevaban el mensaje, que encontramos a alguien que se oponía a los hermanos que viajaban y llevaban el mensaje y se mantenían en la verdad. Ese personaje los encontramos que tiene por nombre Diótrefes. Pero encontramos tres personajes aquí. Primeramente el apóstol Juan, quien escribe la epístola a Gallo y a los hermanos para que se mantengan en la verdad y se goza porque ellos se mantienen en la verdad, en el mensaje de la verdad. Luego encontramos a Diótrefes, que se oponía a los mensajeros, a los ministros que llevaban la verdad. Muchos hermanos de aquel entonces
que juntamente con Gallo estaban en el lugar, recibían a los hermanos que llevaban el mensaje de la verdad. Sin embargo, Diótrefes era un ambicioso de mantenerse en el primer lugar entre ellos. No recibía a los hermanos, a los itinerantes que llevaban el mensaje de la verdad, incluyendo al amado apóstol Juan, quien su autoridad era socavada por los falsos maestros itinerantes que posiblemente Diótrefes hubiera recibido falsas doctrinas de los gnósticos y ellos también los que le seguían. Y entonces, no contento con esto, a los hermanos que lo recibían, a los hermanos que llevaban el mensaje, lo expulsaba de la iglesia. Eso lo encontramos en los versículos 9 y 10, dice lo siguiente: yo escribo, dice el apóstol Juan, yo escribo a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, entre los hermanos de la iglesia, no nos recibe. Es decir, que no recibía a los hermanos itinerantes ni recibía tampoco al apóstol Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, criticando con palabras maliciosas contra nosotros. Oiga, contra nosotros. Es decir, contra él y contra los hermanos que llevaban el mensaje de la verdad y se mantenían en la verdad. Y no contento con estas cosas, no recibía a los hermanos y a los que querían, a los que quieren recibirlos, aquellos hermanos que recibían a los hermanos que llevaban el mensaje, a los itinerantes, a los ministros, a los mensajeros, se lo prohibía. Algunos hermanos que recibían a aquellos hermanos que llevaban el mensaje, entonces él se lo prohibía. Entonces, este era un hermano arrogante, un hermano ambicioso, una egoísta ambiciosa tenía por mantenerse en el primer lugar, pero en una forma contraria a la voluntad de Dios, y lo expulsaba de la iglesia. Pero escuchen bien lo que dice en el versículo 11. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que no hace el que hace lo malo no ha visto a Dios, ni tampoco es de Dios, dice en la otra versión. Por lo tanto, nosotros sí podemos ser ambicionistas, pero no de la maldad, no de lo malo. No para rechazar a los hermanos que se mantienen en la verdad y que llevan el mensaje, sino mantenernos en el mensaje de la verdad. Sí debemos mencionar. Ahora yo quisiera que vayamos a Isaías 14, 12 al 14, donde comienza también alguien que estuvo muy cerca de Dios, que estaba en el trono de Dios, que después de Cristo él era que le seguía, que era la cuarta persona, llamado Lucifer. Y este también tenía una egoísta ambición por tener el primer lugar, por llegar a ser semejante a Dios. Y entonces dice que fue creado perfecto en todo su camino hasta que se encontró en él maldad. Y dice el deseado de toda la gente, escuchen bien lo que dice el deseado de toda la gente en la página 424, comentando sobre Isaías 14, 12 al 14. Lucifer había dicho, seré semejante al Altísimo, y su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales y derramado o desterrado una multitud de las huestes de Dios. ¿Recuerdan cuando dice en Apocalipsis que arrastró la tercera parte de los ángeles? Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido asignado
en el cielo. Porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Escuchen bien, él deseaba el puesto de Dios, lo más alto, pero no su carácter. Y nosotros debemos desear el carácter de Dios. Entonces, buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así, el enajenamiento, la discordia, la contención, el dominio viene de ser premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso, o como un escalón para poder traspasar o a un puesto más elevado. Mientras Lucifer consideró como presa deseable el ser igual a Dios, Cristo, el encumbrado, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Amén, amén, amén. Gracias, hermano, hermano Juan de los Santos, perdón, de la cadena Ágape. Hermano, ¿nos escucha? ¿Nos puede escuchar? Bendiciones y gracias por la invitación. Se cuenta una historia de dos hermanos, uno llamado Adolf y el otro llamado Rudolf Dassler, que nacieron en Alemania y comenzaron un negocio de ropa deportiva durante los tiempos de los 20. Tenían mucho éxito con esa compañía de deportivo, vendían tenis, vendían ropa de correr y de todo. Desafortunadamente, en los tiempos de los 30 tuvieron un desacuerdo, durante la Segunda Guerra Mundial hubo un desacuerdo, y los hermanos dijeron, después de la guerra vamos a irnos, yo voy a vender la mitad de lo que tengo, yo quiero mi parte, yo tomo y el otro hermano dijo, yo tomo la otra parte mía, y lo vamos a separar. Desafortunadamente así hicieron. Uno abrió una compañía llamada Adidas y el otro abrió una compañía llamada Puma. Por un desacuerdo, esos hermanos más nunca hablaron. Desafortunadamente las compañías eran totalmente enemigos como eran los hermanos. Los hermanos terminaron muriendo y nunca pidieron perdón por un desacuerdo. En esta noche quisiera contarle una historia de una hermana llamada Edal Sulfa, que es del país de Ruanda. Ella cuenta la historia. Ella era esposa de un pastor adventista. En Ruanda había un conflicto grande con dos tribus. Uno se llamaba los Tutsis y el otro los Tutsis. La tribu de los Tutsis estaba persiguiendo a los Tutsis, que era la minoría. Se cuenta que más de 100,000 adventistas murieron durante esa batalla, de esa persecución de los Tutsis con los Tutsis. Ella cuenta la historia que venían a perseguir a su esposo y un muchacho coge un machete. Ella aguantándole la mano a su esposo, un muchacho vino y le partió la frente a su esposo y la dañó a ella llena de sangre. Para encima de eso, el que atacó y mató a su esposo le tiró
un machetazo a ella también en su cabeza y en el hombro. Ella cayó, todo el mundo pensó, el que la atacó, la maté. Se fue. El cuerpo de ella la recogieron y la tiraron encima de otros cadáveres que habían amontonado ya, porque eso era un masacre que había. Dice ella que duró 3 días encima de cadáveres. Cuando fueron los que iban a enterrar a todos los muertos, fueron a coger su cuerpo, notaron que todavía tenía un pulso. Esta mujer está viva, vamos a llevarla al médico. Duró más de 3 años ella en un hospital, recibiendo tratamiento, hasta que por fin pudo salir de su condición y dijo cuando salió del hospital: la muerte de mi esposo no puede ser en vano, yo tengo que hacer algo. No puedo seguir con este rencor, no puedo seguir con esta angustia, no puedo seguir con este odio que tengo. Decidió ser una misionera y predicar en las cárceles. Y muchos de los que persiguieron y mataron a la minoría fueron encarcelados. Ella comenzó un ministerio de evangelizar a los que habían perseguido y los criminales en las cárceles. Y a ella la llamaban mamá en las cárceles. Un día, cuando empezaba a hablarle sobre el amor de Dios, se le acerca un prisionero y se arrodilla. ¿Te recuerdas de mí?, le dijo el muchacho. Cuando ella mira para abajo a sus pies, desafortunadamente sabía quién era. Y era el mismo muchacho que había matado a su esposo, y que la había atacado a ella. Se le entró un frío por su cuerpo. Y el muchacho le dice: perdóname por lo que hice. Ella le dijo al muchacho: levántate, y lo abrazó. En el país de Ruanda permitieron que muchos de los que habían asesinado a la minoría, que los soltaran de la cárcel. Y uno de los muchachos que habían soltado era ese muchacho. Él también había perdido su madre y su padre. ¿Y qué hizo esa mujer? Ella lo adoptó. Yo me pongo a pensar, 2 hermanos por un simple conflicto decidieron más nunca hablarse. Mas, sin embargo, una mujer que perdió a su esposo, fue atacada por el mismo hombre, lo pudo aceptar como su hijo. Eso es perdón. Pero más, el ejemplo perfecto de lo que es el perdón lo encontramos en Lucas 23, versículo 34, cuando dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué ejemplo del perdón Dios lo ha dejado a nosotros? Cuando Jesús fue abochornado, cuando fue maltratado, fue escupido, fue torturado, ahí en la cruz del Calvario, Él dijo: perdónenlo porque no saben lo que hacen. Y ese ejemplo que Jesús lo dejó en el Calvario, debemos nosotros diariamente, cuando tengamos un conflicto con quien sea un miembro de la iglesia, sea un familiar, sea un compañero de trabajo, nosotros podamos tener compasión en nuestro corazón para poder acercar a la persona que lo ha hecho mal a nosotros y de perdonarlos por las ofensas que cometemos nosotros o ellos a nosotros. Que Dios los bendiga. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Amén, amén. Qué lindo devocional, mi hermano.
de los santos. Qué lindo, que tener compasión y aprender a perdonar. Bendiciones, hermano. Y pues esperamos tenerlo en nuestra próxima vigilia, con ese devocional tan lindo como lo hizo esta noche. Hermano Félix, ¿se encuentra con nosotros? Sí. Qué lindo, hermanos. ¿Nos podría acompañar con una oración, hermano Félix? Ok. Dice la oración ferviente. La oración eficaz del justo puede mucho. Jesús es nuestro Salvador hoy. Él intercede por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial, y Él perdonará nuestros pecados. Espiritualmente hablando, hará para nosotros toda la diferencia del mundo, el que dependamos de Dios, sin dudas como un seguro fundamento, o que tratemos de encontrar alguna justicia en nosotros mismos antes de venir a Él o ante Él. El Señor nos ama y nos soporta incluso cuando somos desagradecidos para con Él, olvidadizos de sus promesas, malvadamente incrédulos. Hagamos un cambio completo, cultivemos la preciosa planta del amor y deleitémonos en ayudarnos unos a otros. Hay ricas promesas para nosotros en la palabra de Dios. El plan de salvación es amplio. La provisión hecha por nosotros no es estrecha ni limitada. No estamos obligados a confiar en la evidencia que recibimos un año o un mes atrás, sino que podemos tener la certeza hoy de que Jesús vive y está haciendo intercesión por nosotros. Si hemos de refrescar a otros, nosotros mismos debemos beber de la fuente que nunca se seca. Es nuestro privilegio familiarizarnos con la fuente de nuestra fuerza. Aferrámonos del brazo de Dios. Podemos hablar con Él de nuestros deseos reales, y nuestras peticiones fervientes mostrarán que advertimos nuestras necesidades y haremos lo que podamos para contestar nuestras propias oraciones. Debemos obedecer el mandato de Pablo: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Martín Lutero era un hombre de oración, trabajaba y oraba como si algo tenía que hacerse. Sus oraciones eran seguidas por la dependencia en las promesas de Dios, y por medio de la ayuda divina fue dotado para sacudir el vasto poder de Roma, de manera que los fundamentos de la Iglesia temblaron en cada país. El Espíritu de Dios coopera con el obrero humilde que mora en Cristo y comulga con Él. Oren cuando estén desanimados, cierren los labios ante otros, mantengan la oscuridad adentro para que no traigan sombras a la senda de otro. Pero díganselo a Jesús, pidan humildad, sabiduría, valor, aumento de fe, para que puedan ver luz en su luz y gozarse en su amor. Solo crean y ciertamente verán la salvación de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a orar entonces. Padre amantísimo que moras en lo alto de los cielos, agradecidos de ti estamos en este momento, porque tú nos has dado la oportunidad de estar presentes en esta vigilia. Gracias por toda la oportunidad que tú das a tus hijos de poder representarte donde quiera que están. Sabemos la distancia que hay entre unos y otros, pero para ti las distancias de la tierra son pequeñas, porque tú, estando en el reino de los cielos, estás con nosotros aquí mismo. Bendice a la hermana Brenda y este programa, a todos los presentes, a todos los que participamos.
Danos la salud, que es lo más que necesitamos para poderte servir mejor, y prepara los corazones de aquellos que escuchan para que puedan venir a ti también. Dirígenos el resto de la vigilia, de lo que falta, sé con todo el resto de los predicadores y lo que se va a hacer, y cuando venga a todos, danos un lugar contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Amén, 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 amén. Gracias, hermano Félix. Mire, usted que pensaba que no podía hacer un devocional, lo hizo muy lindo. Oren cuando están desanimados, la oración tiene poder. Pues hermano, amén. Ahora tenemos, hermano Crispín, lindo escucharlo, hermano, bendiciones. Qué lindo. Amén, gloria a Dios. Una abracita. Pues ahora tenemos a nuestro hermano Elmer Mejía desde Puerto Rico. Hermanito, tiene 10 minutos en su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Y saludos a su esposa Silvia. Ok, sí, pues vamos. Nos ha nacido un rey y vengo aquí para cantarle. Nos ha nacido un rey y vengo aquí para adorarle. Dios, con toda su grandeza y su poder, Dios selecciona un portal para nacer. Un humilde mortal, ¿qué puedo hacer? Solo cantar para anunciar, nos ha nacido un rey. Dios de la eternidad, Dios de la eternidad, de infinita bondad, un Dios de la un Dios de la nube, mensajero de paz, quien pudiendo nacer en palacio real, se olvidó que era un rey y nació en un portal. Nos ha nacido un rey y vengo aquí para cantarle. Nos ha nacido un rey y vengo aquí para adorarle. Dios, con toda su grandeza y su poder, selecciona un portal para nacer. Un humilde mortal, ¿qué puedo hacer? Solo cantar para anunciar, nos ha nacido un rey. Nos ha nacido un rey. Nos ha nacido un rey. Amén. 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 Ahora, amén. El buen pastor, su vida da por las ovejas. El buen pastor cuidará de ellas,
pastor es Jesucristo, Él te está llamando con amor eterno. No le desprecies, dale a Él tu vida, tu corazón y tu alma. Te cuidará de todo peligro, donde quiera que ande, Él irá contigo. Si acaso tú estás cansado de caminar siempre en pecado, el buen pastor está llamando, el buen pastor está esperando. No le desprecies, dale a Él tu vida, tu corazón y también tu alma. Te cuidará de todo peligro, donde quiera que ande, Él irá contigo. Donde quiera que ande, Él irá contigo. Demos gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, porque siempre nos escucha, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, y danos la voz que tanto la necesitamos, Señor. Quítanos esta ronquera, Padre Santo, y bendícenos, Señor, y bendice esta cadena de Brenda, Padre Santo, que lo que queremos es, Padre, llevar palabra tuya a todo aquel que no la conoce. Ayúdanos siempre, Señor, y sé con nosotros. Y vamos a cantar ahora agradecimiento. Meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza. Y desde ese momento mi alma decidió un voto tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y el agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición.
dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida se encuentre en tu camino, que dentro de mi alma presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, y aún sin merecerla has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor.